Tributación en Colombia, finanzas públicas en el siglo XX. La carga tributaria en Colombia, 1905-2003. En el año 2003 se encuentra el registro más alto de lo que es en el PIB, que sería el 14% del general, mientras que en los años 30 se mantuvo un promedio de 4% y a lo largo que avanzaba el tiempo se iba incrementando, lo que sería la renta, y a mediados de los 50 pues se empezó a implementar lo que sería el 7%. La estructura tributaria de impuestos directos e indirectos. Desde el comienzo del siglo, desde los años 20, cuando se introdujo el impuesto a la renta en Colombia, principalmente estos impuestos de las aduanas, que serían indirectos, y también se fueron agregando otros como el impuesto del patrimonio y el acceso de utilidades. Impuestos internos y externos. Al principio de los años 20, los recaudos de los impuestos eran la mayoría externos, básicamente fundamentadas en las aduanas. A lo largo se iba extendiendo lo que serían los impuestos internamente, lo cual que al final del siglo se contribuyó un 11% del Producto Interno Bruto. Lo que sería la elevación de los aranceles, lo que sería las reformas tributarias, los periodos de recaudación y los factores que contribuyeron a la afectación de la economía del país, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y los problemas en el mercado internacional. Algunos de ellos encontramos lo que sería el año 1897, que se agregó el aumento del impuesto al tabaco, fósforo y cigarrillo, y en el año 1905 de Rafael Reyes, el gobierno de Rafael Reyes, por medio de la ley 59, aumentó lo que serían las tarifas de las aduanas y la nacionalización de los impuestos departamentales. Otros, como el gobierno de José Vicente Concha, del año 1914 y 1917, lo que son las leyes 26 y leyes 69 y decreto 2089, que se crearon los primeros impuestos al consumo suntuario, lo que sería cerveza, fósforos y naipe. Y así transcurre el tiempo, como el gobierno de Marco Fidel Suárez, que se implementó por primera vez el impuesto a la renta en 1918. También Alfonso López, por medio de la ley 45 de 1942, creó la sobretasa del impuesto a la renta debido a los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Y luego la estructura tributaria por niveles de gobierno 1930-2003. La naturaleza y el transcurso de los años, con la afectación de los impuestos, de la recaudación, hubo una gran elasticidad, ya que básicamente se dependió de los gravámenes de lo que sería el tabaco, licores y cervezas, a pesar de que más adelante se fueron implementando lo que sería el impuesto de vehículos y la gasolina. La realidad es que todos estos perdieron básicamente el conjunto de los ingresos tributarios del sector público, lo cual que esta pérdida de participación en la tributación está vinculada con la organización del Estado y las escasas funciones directas asignadas por los departamentos. El gasto público en Colombia experimentó tres etapas distintas entre 1905 y 2003. Durante los primeros 50 años del siglo XX se mantuvo alrededor del 50% del PIB. Entre 1960 y 1990 hubo un crecimiento gradual hasta alcanzar aproximadamente el 10% del PIB. Y la tercera etapa, en los 90 y al principio del siglo XXI, mostró un crecimiento acelerado, duplicando el gasto público en poco más de 10 años, alcanzando más del 20% del PIB. El recuadro enumera las principales reformas presupuestales en Colombia a lo largo del siglo, destacando aquellas logradas mediante facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo por el Congreso.
aunque estas reformas otorgan al gobierno la capacidad de ajustar el gasto público y reformar el estatuto orgánico del presupuesto. Su impacto en la reducción del tamaño y del Estado fue limitado. Desde mediados de los años 80 hasta 2003, el gasto público en Colombia se ha enfocado cada vez más en los gastos del funcionamiento y en los pagos de interés de la deuda, en lugar de la inversión de la infraestructura. Además, el servicio de la deuda aumentó significativamente del 1.1% al 4.6% del PIB en el mismo periodo. El recuadro recalca las decisiones clave sobre la transferencia del gobierno central de las constituciones territoriales de 1958 hasta la constitución de 1991, que intentó cambiar la relación entre transferencias y ingresos corrientes, pero enfrentaron desafíos. El gráfico compara el tamaño del gobierno en diferentes países en 2001. El gasto público de Colombia es similar a países latinoamericanos como Perú y Chile y es ligeramente mayor a México. Se equipara con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, pero es inferior a naciones con un estado de bienestar más avanzado como Suecia y Suiza. Deuda pública en Colombia. Capítulo A. Manejo de la deuda pública entre 1905 y 2003. A principios del siglo, Colombia heredó una importante deuda pública externa e interna debido a los préstamos contraídos desde la independencia. El retraso en el pago de obligaciones con contratistas del gobierno motivó una reforma fiscal presentada por Reyes en 1905. En 1911 se aprobó el convenio Holguín sobre la deuda externa republicana gestionada por la administración de Reyes. Entre finales del segundo decenio y comienzos de los años 20 se observó un significativo proceso de endeudamiento interno del gobierno. Se destacaron episodios importantes de endeudamiento en las décadas siguientes, incluyendo contratación de la deuda externa en los años 20, moratoria en los años 30, crédito multilateral desde los 60, crédito en la banca comercial internacional en los 60, crisis de la deuda latinoamericana en los 80 y un crecimiento notable en la deuda interna y externa a partir de los 90. Algunos medios utilizados fueron la renegociación de deuda externa y convenio Holguín emitido de vales y pagarés de deuda interna, propuesta por Reyes en 1905. La renegociación de la deuda externa y aprobación del convenio HA en 1911. La emisión de vales de deuda interna, cédulas de tesorería y bonos de tesorería en 1918 y 1920. La moratoria de deuda externa en 1930 y 1942. La reconstrucción de la deuda interna y el arreglo de la deuda externa de gobiernos territoriales en 1940 a 1942. Obtención de créditos del BIRF y el BID en 1969 y la implementación del Liability Management en la deuda interna propuesta en 2001. Capítulo B. Evolución de la deuda pública del gobierno nacional. Durante la segunda mitad de los años 20 y a lo largo de los 30, la deuda del gobierno experimentó un crecimiento significativo. A pesar de que el endeudamiento externo empezó en los 20, decisiones como no atender amortizaciones, capitalizar intereses y posteriormente la moratoria junto con créditos del Banco Central al gobierno aumentaron la deuda. Tras una reducción del endeudamiento hasta finales de los 50, este aumentó nuevamente en los 60 y principios de los 70. Los ajustes durante la administración de López fueron seguidos por un nuevo endeudamiento en la administración, marcando una nueva ola de endeudamiento público. Tras etapas de ajustes bajo las administraciones de Betancur, Barco y
Gaviria. A mediados de los 90 comenzó un proceso de endeudamiento sin precedentes, superando el 50% del PIB después de las décadas en niveles cercanos al 10% del PIB. Composición de la deuda del gobierno, endeudamiento externo e interno. La deuda política del gobierno, tanto la interna como la externa, ha mantenido la importancia relativa similar desde los años 20, con fluctuaciones simultáneas a lo largo del siglo. En los años 60 el endeudamiento externo comenzó a ser más predominante con el acceso a créditos de entidades multilaterales y en los 60s y 80s con la apertura al crédito internacional privado. El endeudamiento interno ha traído tres componentes principales que ha variado en importancia a lo largo del tiempo: créditos con emisión del Banco Central, bonos forzosos o subsidiados y la colocación voluntaria de la deuda interna. Desde principios de los años 90 el crédito interno ha cobrado relevancia con el desarrollo del mercado de títulos de tesorería TES y la participación de inversionistas institucionales como los bancos y fondos privados de pensiones. Comparaciones internacionales de endeudamiento público. El gráfico muestra una comparación de los saldos de la deuda pública neta del SPNF para varios países emergentes a finales de la década de los 90. Las crisis económicas sufridas por estos países llevaron a un aumento significativo en su déficit fiscal, lo que implicó también incrementos en sus niveles de endeudamiento que habían disminuido después de grandes picos durante la crisis de la deuda de los 80. El gráfico indica que el nivel de endeudamiento público colombiano a diciembre de 2002 era relativamente menor al de países como Brasil, Argentina u Uruguay. Esto no quiere decir, sin embargo, que nuestro nivel de deuda sea sostenible, ya que estudios recientes han demostrado que los niveles actuales son inviables.